claro lo que es el barroco, entonces vamos a preguntar así al azar. Sí. Gómez, dígame, Gómez, por favor, Sí, ya sé, señor. ¿qué es el barroco? El barroco es eso donde procede. Empecemos por definir qué el barroco es. ¿Qué es un movimiento, es una época, son unas personas? ¿Qué es el barroco? Fue como una época Una que va. época, ¿cierto? Porque no es solo un movimiento, no es solo el arte, Ajá. es general y duró un siglo y medio. O sea, duró muchísimo tiempo, 150 años tuvieron de barroco. Sí. Entonces es una época histórica, ¿cierto? Donde predominan, ¿qué sentimientos? Empecemos por ahí. ¿El qué, profe? Dime tú, porque si te digo yo, te digo la respuesta. Pero no dijiste el etimológico. No. Ah, bueno, el orden etimológico, o sea, tiene un origen etimológico, claro que sí, la palabra barroca tiene un origen etimológico, o sea, el origen de la palabra, pero como tal, el barroco, ¿a qué sentimientos hace referencia? O sea, ¿por qué el barroco se diferencia del renacimiento, por ejemplo? Porque expresa qué, la qué, el qué. Digamos, los sentimientos de. ¿Cómo se dice? Cuando usted se da cuenta de que le estaban diciendo mentiras, ¿cómo se llama esa vaina? ¿El qué? ¿El desenqué? A Como ver, la diga, desilusión y todo eso. el desengaño, Paula. Desengaño. Desengaño. Entonces, creo que ya no le puedo dar más pistas porque le doy la respuesta. El desengaño, la desilusión, El desengaño. ¿cierto? Ajá, muy bien. Esa desilusión, ¿cierto? Como que usted se dio cuenta de que su realidad en realidad apesta, ¿cierto? Y usted dice, uy, no, qué desilusión esta vaina. Esos son los sentimientos que permiten la entrada del barroco, ¿cierto? Porque en el Renacimiento se consideraba que el hombre era perfecto y que todo era perfecto y wow, estamos en el siglo de las luces, ¿cierto? Estamos aquí, pero no, llega el barroco y dice, eso no es así, ¿cierto? O sea, el barroco es el amigo depresivo que llega a decirle a usted, no señor, ¿cierto? Hay una realidad, usted vive en un, o sea, desengáñese, amigo, o sea, desilusiones, usted vive en una realidad que no es, y empieza a influenciar todo. La pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, todo empieza a cambiar, ¿cierto? Y eso fue pues todo lo que explicamos durante 40 minutos, que fue todo este proceso que se dio durante el barroco, compañeras. Entonces, ya para concluir, pues, vamos a ver qué nos dice aquí nuestro librito sobre el barroco. Entonces nos dice contexto histórico y político, listo. Entonces, 4 pilares fundamentales. Hay unas luchas religiosas. ¿Por qué? Como ya habíamos dicho, la contrarreforma, porque hay una pelea entre los católicos y los protestantes, ¿cierto? Esta guerra se da ¿por qué? Porque Lutero por allá en el Renacimiento le dio por sacar una vaina, ¿cierto? Que o sea, criticaba a la Iglesia Católica y decía, ustedes no son la verdadera Iglesia de Dios, lo es mi Iglesia, que somos los protestantes. Bueno, no, estoy hablando como si yo fuera Lutero, yo no soy ni protestante, ni católico, ni nada de eso. Y entonces esta gente estaba en este agarre tan berraco y se crea la famosa contrarreforma, que ya les dije que fue la contrarreforma, ¿cierto? Bueno, en esta guerra, en esta lucha religiosa, pues intervienen diferentes potencias europeas de la época, porque tenemos que tener en cuenta que la iglesia mandaba en Europa. Fin. Entonces, si se metían con la iglesia, se metían directamente con los países. Entonces hubo una serie de guerras entre los moros, los cristianos, bueno, un poco de guerras religiosas. La crisis económica, que ya la habíamos mencionado. Estas mismas guerras pues causan que empobrecimiento del mismo continente, porque la gente todo lo que producían era para comprar armas, para llevarle a los soldados, entierre gente, lleve más gente para la guerra, siga comprando armas, mande a hacer, traiga de América. ¿Qué hacían? Simplemente empobrecer y empobrecer la economía de sus países. En el caso de España pues estaban toteados porque estaban agarrados con Raimundo y todo el mundo. Estaban agarrados con Francia, estaban agarrados con Inglaterra, estaban agarrados en América, tenían un bollo tenaz por allá con los criollos que se estaban parando. Entonces, esta gente estaba económicamente jodida. ¿Listo? Descenso demográfico, pues ya lo que habíamos mencionado en la explicación anterior. Como hay todos estos enfrentamientos y esto, y crisis económicas, la gente dice, nos vemos, me voy, ¿sí?
como los migrantes que han llegado recientemente a nuestro país. Nos hemos dado cuenta que ellos también dijeron, no, nos mamamos de esta vaina, ¿qué hacemos? Pues nos vamos. Así hicieron en España en esa época. La gente sabía que había una crisis latente, entonces decidieron migrar. Algunos se vinieron para América a crear sus hogares y demás. Y pues como estos eran territorios nuevos, no más era usted llegar y coger su lote y sale. Trabaje, construya y haga. Entonces empieza a haber un descenso en lo demográfico, es decir, en la población. Y se da una monarquía absoluta porque como hay un clima de inseguridad, ¿cierto? De que la gente está como insegura hasta con los mismos reyes y demás, esta gente, los reyes, afianzaron su poder basándose en dos conceptos que aún se usan mucho en la realidad, ¿cierto? Ellos se basaron y dijeron, vea, ustedes no pueden derrocar a los reyes porque nosotros les traemos la paz y el orden. Y así les vendieron el cuento y así se mantuvieron. Lo mismo que hacen algunos gobiernos por acá, que le dicen, oh, le vendemos la seguridad democrática, ¿cierto? Tenemos el presidente eterno y nos meten una cátedra con la que nos convencen. Y así se mantiene la monarquía absoluta también en esta época histórica. Mismo pueblo, misma gente, diferentes épocas históricas. En un lado eran reyes, aquí tenemos presidentes, pero que siguen siendo los mismos de siempre. Bueno, para la monarquía hispánica, esta época supuso la pérdida de la hegemonía en Europa. Claro, como hay tanta pelea y demás, España en esa época era potencia mundial, era la primera potencia mundial. Pero empieza a perder esa hegemonía en Europa, empieza a perder ese poder y su imperio empieza a caerse, deja de ser un imperio, que era el imperio español, y esto ya se pierde, ¿listo? Debido pues a las dificultades económicas, agravadas por las constantes guerras en Europa, le exigieron a España pues tener un modelo de Estado ya más centralizado. ¿Cómo era la sociedad y la cultura del barroco? Bueno, entonces, por la crisis religiosa, entonces se impulsa una espiritualidad pesimista y temerosa de Dios. Frente a la religión, la gente empieza a temer de Dios. Aquí es cuando nace ese sentimiento que aún nos mete en miedo, ¿sí? Que Dios, ¿qué es? Dios ahoga, pero que Dios aprieta, pero no ahoga, y un poco de refranes que tienen que ver con esto, el temor de Dios, de decir, oh, sí, es un ser todopoderoso, pero tengámosle miedo, nos puede hacer algo. No, o sea, no creo, o sea. Pero bueno, en esta época había esa tendencia como a ser pesimistas, como a tener temor de Dios, del infierno, del castigo, vuelve otra vez como este sentimiento del miedo. La crisis social, bueno, entonces se incrementan las desigualdades en la aristocracia y la mayoría de la población que sobrevivía en la miseria. Entonces, lo que les decía al principio, se empieza a notar ya mucho este sesgo entre los que son ricos y los que son pobres, porque no hay un punto medio. O usted es rico y es de la realeza y esta joda, ¿sí? O es un acaudalado personaje que tenga muchas propiedades y demás, o es un pobre miserable. Fin, una de dos. Entonces, se empieza a dar la gente de cuenta de esto y dice, hey, momentico, ¿aquí qué está pasando? Hay una desigualdad social muy berraca. Y empiezan a hacer una revolución científica. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí los científicos y los filósofos barrocos promovieron la ciencia basada en la experimentación y en la razón. Se empieza a dar muchísimos avances. Por ejemplo, aparece un señor que se llamaba Galileo Galilei y fue el primero en decir, oiga, ustedes están mal, amigos, ustedes no pueden pensar que la Tierra es plana, la Tierra es redonda. Además que afirmó la teoría heliocéntrica, que también decía que la Tierra, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, porque antes se creía lo contrario. ¿Listo? Entonces, llega también este señor Isaac Newton, que es un científico, que el man sale con una idea revolucionaria y el man dice, hay una vaina que se llama la gravedad, y es una fuerza invisible que hace que todo se quede pegado al suelo y que no salgamos volando hacia arriba. En ese entonces a estos manes los creyeron locos, créanme. Pero hoy en día sabemos que debido a estas cosas, pues, hubo grandes descubrimientos en nuestra sociedad. Descartes, bueno, llega Descartes sienta las bases del racionalismo, un movimiento filosófico, ¿sí? Que tiene como premisa el pienso y luego existo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿sí? No es como los ñeros de acá que dicen, uy, el que piensa pierde, loca. No, aquí es pienso y luego existo. Usted primero tiene que pensar, racionalizar y luego sí existe como ser.
¿Mm? Descartes plantea una teoría un poco interesante en filosofía, lo van a ver más adelante, sobre, digamos, como la concepción de la realidad y lo que soy el yo. Descartes dice que básicamente mi realidad es la única que existe y lo demás, o sea, sus realidades, todos ustedes son producto de mi realidad y mi imaginación, o sea, que teóricamente no existen y no son relevantes, no son relevantes en mi vida. Entonces, bueno, esta filosofía nos abre mucho la mente, ¿cierto?, al debate, y esta sí mismo hace que nazcan más y más filósofos que se van a ir abriendo en estos temas importantes de la filosofía. Arte barroco, bueno, el estilo barroco, ay, espera que me pase. Ya. Arte barroco. Entonces, el estilo artístico que pretendió mostrar una realidad que impactara al espectador con obras emotivas y dramáticas. Como pudimos ver en las obras que vimos en las presentaciones, este arte barroco cambia, ¿cierto? Ya no es este arte iluminado, lleno de vida, radiante, como de gloria, ¿cierto? Decir, oh, el hombre es lo perfecto, es lo máximo. No, aquí ya empieza a haber más emotivo, ¿cierto? Las obras empiezan a tener movimiento. ¿Sí? Ya no es la escultura así del hombre nada más, sino hay movimiento, no sé. Está Cristo así sufriendo y su madre tirada en el piso llorando, así, o bueno. Empiezan a verse como todas estas representaciones entre religiosas, pero también llenas de emotividad, llenas de drama, que empiezan a cambiar como todo este contexto y como veíamos el arte antes. Grandes figuras y obras, bueno, decíamos Bach y Vivaldi en la música, compositores de música clásica, empezamos esto escuchándolos, Caravaggio y Diego Velázquez, el español, en la pintura. En España pues se da el esplendor literario, es donde mejor literatura saca España, aquí en el barroco. A este periodo se le llamó en España el siglo de oro, que es donde está Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, bueno, un poco de escritores que después les voy a leer. Sé que no lo van a entender muy bien, pero en esa época los manes eran los rockstars, porque eran los mejores escritores, entonces eran, oh, wow, los manes eran chic. Y en la arquitectura, bueno, hubo diferentes construcciones grandes, como por ejemplo el Palacio de Versalles en Francia, que bueno, es un palacio gigantesco, búsquenlo en Google, es muy bonito. La Plaza Mayor de Madrid también se creó en esta época, y pues si ven las fotos, pues ahí van a ver un poquito cómo es el estilo de la arquitectura del barroco. Y eso es, chiquillas, de forma muy general, lo que es el tema del barroco. ¿Nos quedó claro? ¿Tenemos dudas, inquietudes, preguntas? ¿Ninguna? No, Bueno, no, señor. bueno, listo, mis chicas queridas. Entonces, para ya terminar nuestra sesión, voy a hablarles de los apuntes del día de hoy y de la actividad del día de hoy. Como ustedes pudieron notar, pues el tema de hoy fue bastante extenso, ¿cierto? Llevamos como casi 50 minutos hablando del tema. Sé que no nos va a quedar tiempo para hacer taller como tal, entonces sí necesito que tomemos unos apuntes bien juiciosos. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Van a poner primero el título que diga Del Renacimiento al Barroco, ¿sí o no? Y pues van a tener este esquemito. Ustedes tienen este esquema que está ahí en su libro. Por favor, toman este esquema y lo van a transcribir a su cuaderno. Pero, uno, no tienen que pegarle ni imágenes ni dibujar. Y dos, intenten resumir lo más posible los textos. Entonces, por ejemplo, acá dice, al comenzar el siglo XVIII se inició el proceso de descomposición interna a que a mediados del siglo culminaría con la pérdida de la hegemonía española. Entonces, ustedes pueden poner, al inicio del siglo XVIII inicia el proceso de descomposición que resulta en la pérdida de la hegemonía española. Fin, ya. ¿Sí me entienden? No tienen que poner eso. Entonces, miseria y despoblación interior en España. Chan. ¿Cómo es que se trabó, profe? Que pueden coger cada uno de estos ítems y resumirlos, pues para que no escriban todo eso, porque pues si bien en cada cuadrito no hay mucha información, sí es harto Ah, ok. en una Les toca máquina. resumir cada cuadro. Pueden resumir cada cuadrito, ¿listo? Pueden, si lo quieren hacer, si no, pues no lo hagan. Obvio, ¿para qué las voy a obligar? Si lo quieren copiar completo, como ustedes quieran. Y después el título, ponen como título El Barroco y hacen lo mismo con este que ven acá. ¿Listo? Este mismo esquemita que ven acá, lo mismo, lo pueden resumir, ¿listo? Sin dibujos, eso no es necesario. Por esa razón no les voy a dejar taller el día de hoy, porque los apuntes del día de hoy están un poco larguitos, ¿listo? Entonces, hoy solo es hacer eso
Y ya. Entonces los apuntes solamente es el esquema. Espérate, Natis, vuelvo a compartir pantalla. Los apuntes son dos cosas, Natis. Los primeros Es apuntes son solamente el... del Renacimiento al Barroco y este esquema. ¿Sí? Es que se me está... ¿Estás viendo la ¿La pantalla? ¿Qué fue lo primero? Es que se trabó, profe. Lo Ya te primero lo- es la El definición primer, de barroco. el primer título va a ser del Renacimiento al Barroco, página 120 y 21, ¿cierto? Sí, 120 y 21. Ahí tienes este Sí. esquema, Natis, este. Lo vas a pasar a tu cuaderno, resumido, ¿listo? Resumido. Y después de hacer Sí. te vas a la página 122. Pones como título el barroco, ¿listo? Y vas a resumir este otro esquema, ¿listo? Eso es apuntes y taller, las dos cosas, o sea, una cosa vale por las dos cosas, ¿listo? O sea, estos apuntes valen por apuntes y taller, ¿listo? ¿Ahora sí estamos claros?